Sean bienvenidos todos ustedes a una entrevista más de Punto D, a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Artes y Diseño y de Punto D. Pues tenemos el gusto de dar la bienvenida a la doctora Claudia Cano, que el día de hoy nos va a hablar sobre su tesis de doctorado que versa sobre el chango cabral y penagos. Nos vamos a centrar en la figura de García Cabral por ser una figura para un paradigma dentro de lo que es la historia del diseño gráfico en México. Voy a permitirme leer una semblanza curricular de la doctora Claudia para que ustedes conozcan más acerca de su trayectoria. Ella se doctoró en Artes y Diseño y es maestra en Artes Visuales, licenciada en Comunicación Gráfica por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y se especializó en investigación comparada sobre historia del diseño en los siglos XIX al XX. Asimismo, fue coordinadora de diseño gráfico en la industria textil, atendiendo necesidades de comunicación para tiendas y franquicias en México, Estados Unidos y Centroamérica. Se desempeñó como profesora de tiempo completo en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Ha coordinado el coloquio interdisciplinario de moda, arte y diseño en la UNAM. En la actualidad ejerce la docencia en varias universidades en la Ciudad de México, como en Puebla, en las áreas de diseño, arte y moda. Entonces, bueno, pues bienvenida, Claudia. Y pues, sin más preámbulos, vamos a empezar a comentar sobre la importancia del Art Deco como un principal referente en el sistema estilístico de Occidente y que tú nos des las razones de por qué esto es así. Muchas gracias, maestra. Gracias por la amable presentación y por supuesto para la invitación a participar de este evento. Y bueno, para empezar a hablar sobre el tema, efectivamente, y como usted lo plantea, pues hay que hacer énfasis, ¿no?, en la importancia del Art Deco como un estilo referencial, ¿no?, en este cambio de siglo, en la transición de la época decimonónica a ya el siglo XX, en estas primeras décadas. El Art Deco, bueno, pues nace como concepto de esta famosa exposición de 1925, que va a ser un estilo que va a desbancar de manera muy rápida y muy potente al Art Nouveau, que ve pues, este movimiento del siglo, o estilo del siglo XIX, y que el Art Deco va a ser la antítesis, ¿no?, cuando hablamos de estilos, a este movimiento. ¿Y por qué va a ser paradigmático y referencial de un sistema actual? Bueno, pues porque va a contener en sus aspectos simbólicos mucho de lo que la sociedad de consumo, ¿no?, y de cómo funciona todos estos objetos de consumo, pero no solo eso, sino también su difusión y su significación simbólica en el mundo de hoy en día se empieza a configurar con este Art Deco. ¿Por qué? Porque se consolida en un sistema, en un mundo que tiene un nuevo sistema, ¿no?, que crea ya modelos cosmopolitas, ¿no?, en estos referentes que serán como estímulos visuales y que serán también traducción de una nueva sociedad en donde pues obviamente está el Art Deco, perdón, bastante influenciado por los movimientos de vanguardia, ¿no?, el cubismo, el futurismo y otras influencias tiene, pero pues van a ser sinónimo de esta nueva modernidad, por así decirlo, y entonces me parece que eso es uno de los motivos que sí, de que siga vigente, que al responder a ciertas necesidades que en esa época responden a una nueva sociedad y que estas necesidades pues siguen vigentes en el mundo de hoy, pues va a ser un modelo estilístico que va a seguir solucionando estas necesidades simbólicas ahora en el mundo actual, por lo menos en Occidente.
Gracias, Claudia. Y bueno, pues otro de los aspectos que son muy interesantes en tu investigación es cuando hablas acerca de los nuevos estereotipos que se vienen a implementar con el Art Deco y que están presentes en las ilustraciones de García Cabral. Y que, bueno, sabemos que hay un antecedente y ese antecedente está pues representado en la femme fatale y que después está otro estereotipo en las muchachitas de Sheret, en estos pues anuncios, ¿no?, que se hacían, y después aparece pues una figura nueva que es la flapper, y que es la chica moderna, y pues cuéntanos acerca de estos nuevos tipos de mujer. Sí, efectivamente se empiezan a gestar estas imágenes pues, en este imaginario social, ¿no? Y se empiezan a traducir al mundo de lo visual gracias a los trabajos de personajes como García Cabral, pero no solo de él, sino efectivamente, como usted lo menciona, pues desde tiempo atrás cada movimiento, ¿no?, ha tenido sus grandes referentes. Y, por ejemplo, la femme fatale, que efectivamente va a ser un modelo en el imaginario que va a tener génesis a partir, pues, del mito de Lilith, ¿no?, esta antítesis de Eva, y que en esta nueva figura se van a recargar elementos a lo mejor de rebeldía, de emancipación, ¿no?, y que va a ser recreado en el mundo del arte, reconfigurado, y más tarde también el mundo del cine va a colaborar de la difusión de este modelo. Entonces ya se viene como abonando el terreno para que cuando hay un cambio de siglo, cuando hay una nueva necesidad de tener nuevos referentes, pues ya la Flapper y la Garzón, que no van a ser lo mismo que la femme fatale, pero sí que ya va a haber un referente simbólico que está bastante, digamos, naturalizado en la sociedad, y sobre todo hablando específicamente de los mass media, ¿no?, de los medios de comunicación, de la publicidad y demás, que por ejemplo con Sheret, como usted lo menciona, que en la época del Art Nouveau, pues si nosotros nos regresamos un poquito en la historia y revisamos estos carteles, ¿no?, de estos personajes y vemos que hacían uso de la ilustración, ¿no?, de mujeres en estos carteles, y que vemos sí imágenes maravillosas, ¿no?, con todas las características del estilo de la época, florituras, el color, y vemos porque eran carteles publicitarios, y vemos los productos que publicitan, y nos cuesta hasta trabajo encontrarlos en los carteles. O sea, está ya recargándose en una cuestión mucho más simbólica de lo que creemos ya desde entonces la comunicación visual, específicamente enfocada a la publicidad. Y entonces luego las flappers van a aparecer como esta figura de mujer libre, emancipada, que además aquí hay que hacer un paréntesis muy importante porque ya hablamos de una democratización de la moda, porque la moda va a tener también muchísima importancia en la configuración de estos nuevos modelos estilísticos, porque no era lo mismo tenerse que vestir como en la época del 19, finales del 19, Art Nouveau, con estas grandes crinolinas y estos corsets que apenas si dejaban respirar, a tener una moda mucho más fácil de imitar, incluso de autoconfección, ¿no? Ya estas revistas de sociales que hoy en día conocemos como revistas de moda traían muchas de ellas los figurines y uno se podía hacer su propia indumentaria. Entonces hay toda una reconfiguración social que permite que estos nuevos modelos, nuevas figuras cobren importancia en el universo simbólico. Las flappers van a estar asociadas ya a eso, esta nueva mujer del siglo XX, libre, ¿no? Muy asociadas las flappers al mundo del jazz, ¿no? Término que nace en el mundo anglosajón y que va a tener su símil
en el imaginario francés, que también luego se va a volver pues global, pero y que son las garzón, que podríamos hablar de un símil, aunque muchos autores hacen la distinción entre que, enfatizando que la garzón son mujeres que como que le dan un enfoque mucho más intelectual, ¿no? Recordemos también que estamos en un contexto en las primeras décadas del siglo XX en donde está la lucha sufragista, ¿no? Esta lucha histórica de las mujeres por votar y ser votadas, ¿no? El mundo. Y esto también va a ser importante porque hay un discurso que está ahí, no solo en el mundo político, sino también se va a traducir a los nuevos signos de esta nueva sociedad, en particular, en este caso, pues en el discurso de las mujeres. Entonces, pues sí, también el mundo del consumo, ¿no? Va a leer estos nuevos signos, ¿no? Y va a ser partícipe, ¿no? Desde su propia trinchera de la utilización de nuevos signos para esta pues nueva sociedad. Claro. Y bueno, pues en ese sentido se le atribuye a Ernesto Chango Cabral la invención de las mujeres modernas. Entonces, bueno, pues ya tú ahorita nos estás explicando pues las características de la libertad y un poquito que nos puntualizaras acerca de qué es esto, ¿no? Las mujeres modernas que se le atribuyen a la inventiva, ¿no? De Cabral. Sí, bueno, es importante resaltar que Ernesto García Cabral va a leer todos estos signos de una manera magistral, ¿no? Y los va a traducir y por eso yo creo que mucho de la importancia de su obra, porque desde el ejercicio del diseño, ¿no? Sabe realmente configurar de una manera magistral estos nuevos signos. Ya decía Víctor Papanek, palabras más, palabras menos, que el diseño es algo así como este esfuerzo consciente para establecer un orden significativo. Es decir, los diseñadores no solo es que traducimos una idea al mundo de lo visual, sino también creamos valores, creencias, ideología, porque todo el tiempo estamos trabajando bajo un sistema de significaciones. O sea, lo que plasmamos cuando hacemos un diseño es un sistema de significaciones que va a repercutir en muchas personas y no es en miles hasta en millones. Y entonces esto lo hace de manera magistral Ernesto García Cabral porque da lectura de manera extraordinaria de esta nueva figura de mujer moderna que ya disfruta de sí misma, de su libertad, que tiene, pues ya representa también, en las portadas del Chango García Cabral podemos ver de manera indirecta toda esta moda, ¿no? Todos estos nuevos estilos, pero no solo en la parte, digamos, superficial, ¿no? Que, ojo, la moda no es que sea superficial, pero en el imaginario también hay esa lectura que, insisto, hay que combatir porque es mucho más, ¿no? La moda es mucho más y es también una forma de entender la sociedad y es importantísima, pero también no solo en esta parte podemos decir de apariencia, sino también en las entrañas de lo que va a ser ya una nueva sociedad preocupada por otras cosas que no son las mismas de la sociedad del siglo XIX, porque obviamente han pasado cosas en el mundo como una segunda revolución industrial que viene a reconfigurar el mundo de una manera, a convulsionarlo para ser exactos. O sea, ahora el mundo va a estar mucho más conectado y pues la publicidad, el diseño también se va a tener que adaptar a estos nuevos cambios. Y bueno, como tú bien lo dices, no, la moda no hay que verla solamente con una percepción superficial, epidérmica, porque hay una apropiación cultural y es evidente que a través de la moda articulamos una identidad y cómo nos sentimos y cómo nos relacionamos con nuestro medio. Entonces, bueno, pues el hecho de que García Cabral
haya trabajado en revista de revistas haciendo ilustraciones donde nos muestra este tipo de mujer como la flapper, pues evidentemente responde a una necesidad, pero también crea una semiosis en la cual, bueno, pues se da, se articula entre quien tiene la necesidad y entre quien sabe leer esos signos, ¿no? De una nueva época. Y bueno, pues platícanos, Claudia, ¿cómo fue el imaginario social que le tocó vivir al Chango Cabral? Pues por lo menos en esta época, que es la que a mí la que yo estudio en esta tesis de 1920 a 1930, Ernesto García Cabral pues ya había estado en París, ¿no? Ya había tenido este acercamiento, lo que París fue también el epicentro, ¿no? De los movimientos artísticos y estilísticos en estos inicios de siglo, ¿no? Que ya después por la guerra, las guerras van a luego trasladarse a Nueva York, pero que en un principio el epicentro de esto fue París, y ahí está también Ernesto García Cabral, y sabe también de alguna manera entender este mundo que ahora ya es un mundo cosmopolita, ¿no? Que ya es un mundo que está ahí donde hay referentes compartidos, y efectivamente yo creo que usted ha dicho algo muy importante, porque la moda va a ser también parte de ese imaginario, porque efectivamente muchas veces no somos conscientes de que, y cuando a veces hablamos de semiótica y de signos, ¿no? Y decimos, ¿eso qué es? Y lo vemos como algo absolutamente lejano. Y resulta que todo el tiempo, ¿no? Hemos estado en contacto con los signos y con la significación. Simplemente cuando abrimos nuestro closet y decidimos qué ponernos, estamos haciendo una configuración de signos, ¿no? Entonces, eso es súper interesante, porque yo a veces lo digo y lo platico un poco con mis alumnos, pues hay que perderle el miedo a la semiótica, porque pareciera que esa palabra como que ya a veces nos da reticencia, y pues es más común y más está entre nosotros todo el tiempo. Y yo creo que ahí está la clave del trabajo, mucho del trabajo magistral de Ernesto García Cabral, que él supo leer esos signos, y yo creo que fue efectivamente un hombre visionario, ¿no? Del momento que estaba viviendo, porque además tampoco lo desvinculó con el imaginario nacional, aunque son imágenes que responden a un imaginario cosmopolita, pues también responden a unos nuevos referentes que se estaban gestando en el país desde el punto de vista de diseño y de publicidad. Claro, así es. Y bueno, pues en este sentido tú hablas de que hay un vínculo, ¿no? Entre civilización industrial, publicidad e ilustración gráfica, y que ese vínculo es total y no se entiende un elemento sin el otro. ¿Nos podrías ampliar esa idea? Sí, yo creo que algo que incentivó esto fue el desarrollo de los medios de comunicación, los más medias, que por supuesto pues existían ya maneras de difusión, pero por ejemplo las revistas, que estas revistas llamadas, ¿no? Decíamos de sociales en esa época, que ahora son lo que comúnmente llamamos revistas de moda, ¿no? Pero que en esa época, gracias a que ahora va a haber un mundo muchísimo más conectado, ¿no? Se crea, digamos, como un círculo virtuoso donde diseñadores, ilustradores, publicistas o como queramos llamarles, comparten ya un espacio de trabajo en donde recrean, ¿no? De manera colectiva, colaborativa, aún sin que fuera esa la intención, pues nuevas maneras de comunicación publicitaria. Entonces, digamos que es interesante porque si revisamos la publicidad, por ejemplo, de esa época, o el diseño publicitario de esa época, nos vamos a dar cuenta que sí responde a ideas que tienen que ver con un mundo globalizado, y que eso curiosamente no estaba pasando en el arte en ese momento. En ese momento, pues había un movimiento importantísimo que seguimos estudiando, que fue el muralismo mexicano, y que justamente pues recupera
todos los valores, ¿no? De una sociedad que reivindica pues lo popular y que está haciéndole frente a los discursos europeizantes o hispanistas del momento, y los discursos de diseño publicitario o de publicidad no iban por ese camino. Hemos platicado, ¿no? Que si nosotros tomáramos ahorita una portada, ¿no? De revista de revistas, ilustrada por el Chango García Cabral de 1920, y le quitáramos el nombre, la cabeza, y le pusiéramos la de Vogue de Nueva York, o la de Caras y Caretas de Argentina, o la de Blanco y Negro de España de la época, ni cuenta nos daríamos, ¿no? A menos de que seamos así súper estudiosos y dijéramos, no, esto es del Chango García Cabral, pero en realidad los signos son los mismos. Eso, aunque es importante enfatizar también, porque si no podemos caer ahí en una falacia de generalización, que no es que no haya el Chango García Cabral o los diseñadores de estas portadas de esta época hecho también temáticas nacionalistas, o sea, por supuesto que podemos encontrarlas, pero por lo menos en la época que yo estudié y en la temática que tiene que ver con la imagen femenina que yo estudié de 1920 a 1930 de García Cabral, encontré mucho más imágenes cosmopolitas que imágenes nacionalistas, con discursos nacionalistas. Claro, y bueno, muy interesante, ¿no? Pues cómo se va creando esa dialéctica y ese juego, ¿no? Entre lo que es nacionalista y lo que es cosmopolita, ¿no? Y en este sentido, bueno, tú ya mencionaste que pues Nueva York, París, bueno, París, mejor dicho, mencionaste, es pues un paradigma y un referente, así como Nueva York. Y pues hay una mímesis, ¿no? De esos patrones básicos. ¿Hay algo que tú quisieras abundar con respecto a este punto de cómo García Cabral pues hace una mímesis de estos patrones que están en Nueva York y en París? Pues en realidad es interesante acá ver cómo estos patrones estilísticos, ¿no? Que se gestan en estas ciudades, ¿no? Luego digamos, se expanden a otros lugares, ¿no? Y se vuelven prácticamente, pues, no voy a decir universales, porque estamos hablando del mundo occidental, pero sí se vuelven como un patrón masivo, o sea, absolutamente masivo, o sea, se gestan en estos sitios que evidentemente pues eran epicentros de todos estos movimientos por un montón de razones, y luego se van a otros lugares y se vuelven también el modelo estilístico. Pero esto no es parte de una ocurrencia, o sea, no es que alguien diga, ay, pues hoy no tengo nada que hacer y voy a inventar el Art Deco, ¿no? Sino que ya está allanado el camino. O sea, si estos patrones Claro. funcionaron en México, si funcionaron en Buenos Aires, si funcionaron en Madrid, es porque los referentes de estos lugares ya está, o sea, de quienes habitaban de estos lugares ya estaban en ese universo, o sea, ya nada más faltaba que llegara alguien magistral como García Cabral o como Rafael de Penagos y los pusiera ahí, pero ya la sociedad tenía esos referentes, ya caminaba hacia allá, no eran algo ajeno. Claro, y ese es el mérito, ¿no? También de García Cabral, como tú me lo mencionas, también de Penagos, que saben leer todas esas necesidades, está en su imaginario y entonces, bueno, lo pueden traducir. Y entonces encontramos aquí ya la figura de un diseñador, ¿no? Un diseñador, un profesionista y no solamente un dibujante, ¿no? Como tú comentas que has encontrado pues así. Caracterizado, ¿no? A este personaje. Y bueno, pues siguiendo con tu investigación, veo que escribes que en 1920, a partir de esa fecha en México, se generan dos imaginarios, de los cuales, bueno, ya un poquito nos comentaste, ¿no? Que hay una evolución bipolar en el país. Por un lado está esta
narrativa, ¿no? De carácter nacionalista, y por la otra está la del diseño, que se inclina por una corriente cosmopolita, ¿no? ¿Nos podrías ampliar las razones de ello? Sí, es interesante porque algunas veces, ¿no? Cuando estudiamos algún movimiento o alguna época, pareciera que es como algo aislado, ¿no? Y que estuvo ahí y que hasta luego cuando hacemos líneas del tiempo, como que queremos, ¿no? Cortar las partes de la historia, como que hoy nos levantó, ayer estábamos en el Art Nouveau y hoy nos levantamos y pues ya, ¿no? Nuevo capítulo, y no, realmente son procesos que se entremezclan, que muchas veces es hasta difícil delimitar fechas y a veces se vuelve muchas veces hasta no tan útil, y es interesante ver cómo y observar desde fuera cómo había una dicotomía súper interesante. O sea, por un lado había un discurso nacionalista de exaltación de nuestras raíces populares, ¿no? De las raíces de la patria, reivindicación desde abajo de la nación, y que no solamente es en México, o sea, también Claro. va a haber este tipo de movimientos, ¿no? Y también desde el punto de vista no solo del arte, sino hay también movimientos que tienen que ver con el diseño, que reivindican la esencia, digamos, popular, ¿no? Pero mientras luchábamos, por así decirlo, entre comillas, con estos moldes, ¿no? Europeizantes, tratando de exaltar nuestras raíces, y estos eran los temas centrales, claro, estoy siendo un poco reduccionista, pero estos eran, digamos, los temas centrales del arte en ese momento, del arte por revolucionario, concretamente el muralismo. Pues por otro lado, al mismo tiempo convivían con estas portadas, ¿no? Que tenían un imaginario que reivindicaba totalmente lo contrario, o sea, absolutamente lo contrario. Entonces, es súper interesante cómo también podemos tener un montón de estímulos y referentes contradictorios y sobreviven, ¿no? Sobreviven. Y también quiero poner de relieve lo que usted dice, ¿no? En el ejercicio del diseño, porque efectivamente cuando vamos luego a exposiciones, ¿no? De estos personajes, Cabral, Penagos y un montón de gente súper importante en estos temas, y nos encontramos con que no se atreven, ¿no? A decir diseñadores, ¿no? Y en los discursos vemos que dicen dibujante, artista, pero ¿por qué no reivindicar lo que en ese momento hacían? Yo creo que el trabajo de, por ejemplo, en concreto de García Cabral es muy extenso, pero si hablamos de estas portadas de esta época para revistas, lo que Cabral hizo fue diseño. Y es importante visibilizar qué es el diseño, para qué sirve el diseño y qué se puede hacer con el diseño. Entonces yo creo que una de las cosas, y creo que esa fue también uno de los motivos y una de las hipótesis de la tesis, es reivindicar la figura de diseñador. O sea, un diseñador justamente debe hacer esto. García Cabral debe ser un gran ejemplo para todos los que aspiramos a ser diseñadores. Bueno, pues continuando con toda esta temática, los años 20 del siglo pasado marcan el inicio de la publicidad de moda tal y como la conocemos hoy en día, y al mismo tiempo pues se consolida, ¿no? Su patrón de consumo. ¿De qué manera las ilustraciones de García Cabral en Revista de Revistas contribuyeron a este fenómeno? Bueno, en realidad sin ser exactamente ilustraciones comerciales, porque pues no es que en estas portadas estas ilustraciones estén vendiendo como tal un producto o una idea, pero sí que vistas desde el punto de vista mercadológico y publicitario, tienen una fuerte carga simbólica, ¿no? Que recrean un imaginario de este capitalismo global y que pues va a responder a la forma en la que vamos a comenzar ya a consumir. Por ahí decía Tomás Maldonado, claro, en el contexto del diseño industrial, pero que aplica perfectamente también para el diseño gráfico, que pasamos de una
política fordista en los productos, ¿no? Gracias pues a la cadena de montaje y Henry Ford, a ahora una política de consumo, ¿no? Que incluso ya vamos a ir más allá y que, por ejemplo, como explica Antonio Caro, Baudrillard, pues, Berardi, ¿no? Vamos a llegar a, decíamos, a estos signos de consumo ya como signos marca, ¿no? Entonces, pues todo esto se va a comenzar a, aunque todavía no se llamaba así, pero se va a comenzar a configurar en esta época. Y el trabajo de García Cabral, pues va a pues ayudar a consolidar todo este imaginario en este capitalismo global, que insisto, también sería injusto, ¿no? Reducir el trabajo y el legado de García Cabral a, bueno, es que se incentivaron patrones de consumo, no, más bien yo creo que lo valioso aquí es rescatar cómo tuvo una manera magistral de entender la época y los referentes visuales, culturales y simbólicos de la época en la que recreó este imaginario. Claro, ¿no? Además, aunado a esto, pues sus viajes al extranjero, en donde, pues sin duda alguna, abrevó de primera persona de todas esas influencias y todas esas tendencias, ¿no? Y como tú dices, sería injusto encuadrar a García Cabral únicamente en esto, porque además fue un artista, tiene trabajos de arte, trabajos de ilustración, pero ya estamos viendo a este diseñador maduro, ¿no? Y bueno, pues hay una, dentro de esa madurez, vemos que hay una fuerte carga simbólica en sus ilustraciones y va dirigida a las mujeres. Y bueno, pues además ahí hay una ambivalencia. ¿Nos podrías hablar de esto? Sí, yo creo que recrea muy bien esta actualidad, ¿no? En el mundo de lo que, por ejemplo, las marcas hoy representan, porque, insisto, que no estamos hablando de marcas en el caso de las portadas de García Cabral, pero sí que hay como esta sublimación, desaparición de un producto convertido ahora en un artefacto simbólico, ¿no? Que pues va a ser esta gran maquinaria de la ilusión en la que vivimos ahora, ¿no? Y yo creo que en eso, ¿no? En eso coincide todo lo que estaba pasando en ese momento y que sigue vigente ahora, y en eso yo creo que está recargada toda esta también importancia de entender y estudiar el legado que nos dejó García Cabral. Claro. Y bueno, pues sostienes también que el diseño gráfico, la cultura y el arte formaron parte de un impacto de una globalización en los medios de comunicación. ¿De qué manera se da esto? Bueno, como decíamos, la revolución industrial, la segunda revolución industrial también da pie a la homogenización, ¿no? De nuestras conductas de consumo inmediatas, cambiantes y demás. Y entonces, pues esto de alguna manera, ¿no? Va a estar, como decíamos, reforzado por los más media, hablando en términos pues de este mundo globalizado, mundo occidental, por supuesto, y que pues va a ser un referente, ¿no? De esta renovación constante, de esta necesidad, de estos nuevos símbolos, ¿no? Y que pues hoy en día siguen más vigentes que nunca, ¿no? Claro. Y bueno, pues hemos comentado ya en varios momentos que el mérito de García Cabral fue traducir los códigos simbólicos de, de sus tiempos, ¿no? ¿Cómo se ve esto reflejado en sus ilustraciones? ¿Cómo lo hace? Pues supo, insisto, de una manera magistral darle forma, digamos, materializar, ¿no? Eh, el imaginario de una nueva sociedad. Y yo creo que es el gran legado de Ernesto García Cabral
él, a ver, no solo supo leer estos nuevos referentes, sino que además supo construirlos a partir del diseño, ¿no? O sea, supo construirlos y nos dejó un gran legado que sigue estando vigente. O sea, si nosotros revisamos las portadas de Ernesto García Cabral en la temática en la que estamos discutiendo hoy, pues nos daremos cuenta que son referentes, ¿no? A lo mejor podríamos hablar que si solo usaban 4 colores, que si técnicamente tal o cual, pues claro, hay que contextualizar, pero siguen siendo absolutamente vigentes, ¿no? O sea, los signos siguen siendo absolutamente operativos del mundo actual. Y yo creo que eso no es nada fácil y García Cabral lo logró y lo logró de una manera magistral además. Y bueno, que esa es precisamente una de las claves, ¿no? Para que una imagen perdure en el tiempo, ¿no? Que tenga esa capacidad de resignificarse. Y lo estamos viendo, ¿no? Por eso es que tiene esa vigencia, ¿no? Y bueno, pues hablando de esas claves ya técnicas y formales, ¿no? Que distinguieron a Cabral, ¿cuáles fueron estas, las principales? Sabemos que son muchas, pero que tú quisieras destacarnos. Pues en aspectos formales efectivamente podríamos ser así como muy minuciosos porque la verdad también no solo en los aspectos simbólicos que hemos estado hablando de ello en la charla, sino también en aspectos formales del diseño hay mucho que estudiar en las portadas de Ernesto García Cabral, pero por ejemplo, si nos vamos a lo que Lucius Wong llamaba los elementos conceptuales, ¿no? En la teoría del diseño. Por ejemplo, algo que a mí me llamó mucho la atención fue el uso del contorno, ¿no? De las portadas de Ernesto García Cabral, que son como este continente, ¿no? Esto que tiene el color y es muy interesante y hay una explicación técnica. Y es como, aquí es cuando hacemos este cruce de elementos que son absolutamente teóricos o simbólicos y decimos, pero también la tecnología, las necesidades de esa época determinaban lo otro. O sea, insisto, no podemos evaluar algo nada más desde un punto de vista, ¿no? Y en esta época el color era a partir de la cuatricromía, o sea, no teníamos estas máquinas de offset que hoy en día son enormes, ¿no? Y que hacen no sé cuántas maravillas, entonces ahí se usaban 4 colores. Entonces el diseñador tenía que decidir cuáles colores llevaban estas ilustraciones. Entonces eso también explica mucho del uso del contorno, ¿no? Entonces dibujaban, diseñaban estas portadas y dejaban las instrucciones para los encargados de la impresión, en donde decían, bueno, esto de tal color, esto de tal color, 4 colores, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y qué pasaría cuando ya dejamos el trabajo ahí con las indicaciones, pero se acaba un color, ¿no? Muchas veces nosotros vamos y vemos una exposición y decimos, pero ¿cómo se le ocurrió poner este color de piel, ¿no? Y resulta que ¿no? Y capaz fue producto de un accidente técnico y nosotros no lo sabemos. Entonces, es muy interesante también, ¿no? Contextualizar cómo era esa época, no solo en todos estos referentes simbólicos, sino incluso en la técnica, en lo técnico. Entonces, el color también va a ser algo interesante porque tenían una limitación técnica, 4 colores, ¿no? Entonces, los blancos, pues para empezar, van a ser los calados del papel, ¿no? Entonces, ¿no? Los contornos van a ayudar a entender muchas formas, ¿no? Entonces, bueno, podríamos irnos a hablar ahí de miles de elementos formales, pero es muy interesante, o sea, es muy, muy interesante estudiarlo y, por ejemplo, también en nivel compositivo, pues vemos presencia de mucho equilibrio, ¿no? Estos dipolos de los que también nos habló Don Isadondy, si vemos equilibrio, también mucho detalle de la línea, ¿no? Por supuesto, figuras con mucha abstracción, mucha síntesis de la forma, que eso también no es nada fácil de conseguir y Cabral lo hace de manera magistral, ¿no? Con áurea, ¿no? Por Sí, ejemplo. sí, 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 uso exactamente de sección áurea en muchos casos
la regla de los tercios, o sea, composiciones bastante equilibradas, ¿no? Con mucho, también acentos, varios acentos ahí. Entonces, y además las tipografías que se utilizaban, que bueno, eso ya sería cuestión de otra charla. Yo para nada soy experta en tipografía, pero es interesantísimo ver, ¿no? La tipografía, incluso dentro de esas revistas, cómo se anunciaba, ¿no? Cómo eran la publicidad, cuántas tipografías mezclaban, ¿no? Entonces, insisto, no solo son los aspectos simbólicos, sino también los aspectos formales, o sea, por donde queramos abordar la obra de García Cabral, hay una riqueza impresionante y yo creo que de verdad, explorar su trabajo es un placer, ¿no? Porque a los que nos gusta el diseño y que nos gusta la historia del diseño, García Cabral, bueno, nos regala, ¿no? Un montón de elementos de análisis con su trabajo. Por supuesto. Y bueno, pues ese fue precisamente el interés, ¿no? que yo tuve cuando empecé a leer tu tesis por pues, circunstancias diversas y que bueno, pues de ahí fue mi interés, ¿no? De invitarte a esta entrevista porque considero que en punto D no solamente hay que entrevistar a los hacedores, ¿no? A los diseñadores, a los artistas, sino también a los teóricos que nos ayudan a comprender pues todo este vaivén y sobre todo conocer nuestra propia historia, ¿no? Cómo surge el diseño gráfico en México, ¿no? Cómo se va articulando con otros discursos. Y creo que esto tú lo lograste muy bien en esa tesis doctoral. Y bueno, Claudia, pues no me resta más que darte muchas las gracias y pues a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Artes y Diseño y de este evento, punto D, pues las más cordiales gracias por habernos cedido tiempo para esta entrevista. Le agradezco mucho, maestra. Muchísimas gracias por la entrevista. Y bueno, pues gracias por todo.